He utilizado muy intensivamente durante unos 10 años todos estos triturados de ramas, estos composts y estos BRF, que son muy efectivos. Y obviamente me habían prometido que no funcionaría, que no era posible, porque si fuera tan simple ya se habría hecho. Es uno de los primeros problemas que me señalaron. Es que si usaba muchas ramas trituradas para recargar mis suelos, de hecho estaría en una deficiencia permanente de nitrógeno, me costaría sumas enormes en nitrógeno, porque cuando se hacen los pequeños cálculos que muestras, parecería que cuando se pone rama triturada en los suelos, precisamente quiere absorber una gran cantidad de nitrógeno para fabricar materia inestable. Pues yo no tenía dinero para comprar nitrógeno, así que ¿qué hice? Puse los triturados y le dije a Conrad, ¿tú qué opinas? ¿Va a funcionar o no? Él me dijo que va a funcionar, y todo lo que te cuentan son tonterías, inténtalo. Así que durante 10 años hice revitalización del suelo con ramas trituradas y resultó que nunca tuve pequeños problemas de nitrógeno porque tuvimos deficiencias de nitrógeno. Pero rápidamente, y fue entonces cuando entendimos el papel de las lombrices de tierra, comenzamos a tener mucho nitrógeno, demasiado nitrógeno. Les voy a mostrar después, en toda la granja tenemos residuos a 200 unidades, es decir, lo suficiente para cultivar un buen trigo a 150 quintales, aunque nunca pongo nitrógeno en mi sistema. Entonces encontramos eso un poco extraño, ya que todos nos decían que no funcionaría y de hecho funcionaba mucho mejor de lo que imaginábamos, y es ahí donde los trabajos de Emily Haslip, que mencioné ayer bastante rápido, fueron muy útiles porque ella ya lo había hecho durante una decena de años, 15 años, 20 años y funcionaba. De hecho simplemente nos dimos cuenta de que había pequeños organismos llamados bacterias fijadoras de nitrógeno que habían sido bastante mal estudiadas, bastante poco estudiadas, por una razón muy simple, es que una bacteria fijadora de nitrógeno come. ¿Y qué come? Carbón. Y entonces, cuando estamos en agricultura tradicional, donde el ciclo del carbono es muy bajo, tenemos muy pocas bacterias fijadoras de nitrógeno porque no tienen nada para comer y por lo tanto no se puede tener fijación. Así que partí de este callejón sin salida, de este mal razonamiento, es decir que no hay en los campos. Entonces no los estudiamos. Y entonces, como nosotros ponemos carbono en los campos, ¿qué sucede? Así que es un tema que todavía está bastante poco estudiado, se encuentra muy poca bibliografía al respecto, pero se empieza a encontrar. Entonces, no hice un pequeño estudio estadístico para ver hasta qué punto se está estudiando cada vez más, pero puse a un pasante a trabajar en esto este año y nos sorprendió bastante. Encontramos varios investigadores que han comenzado a hacer publicaciones que en resumen nos muestran que no es despreciable. Ya era un buen punto, porque hace apenas 5 años nos decían que no, que estas bacterias fijadoras de nitrógeno no existían, que no servían para nada, que era una alucinación colectiva. No existe. Y hoy en día encuentro investigadores que me dicen que no es despreciable, incluso en sistemas completamente clásicos. Entonces vemos que las cosas avanzan y también nos dimos cuenta, de hecho, de que lo que llamábamos los fines de nitrógeno en realidad generaban fijación de nitrógeno y que en mi caso, y probablemente en muchos sistemas agrícolas, vamos a lograr alcanzar una autonomía en nitrógeno, es decir, que la era del NPK va a terminar un poco, pero tal vez no se hará tan fácilmente. Una de las observaciones que también nos llevó a imaginar que la autonomía en nitrógeno era posible en las granjas, incluso si exportamos un poco de trigo, es simplemente que en el bosque no hay leguminosas, por lo tanto, no tenemos fijación de nitrógeno simbiótica como se nos presentó ayer. Y sin embargo crece enormemente, crece cada vez más y por lo tanto, en general hay más nitrógeno en los sistemas forestales a medida que se desarrollan y debe venir de algún lugar. Eso es, así que ese es un poco el contexto. Entonces, un déficit de nitrógeno, vamos a explicar rápidamente qué es un déficit de nitrógeno. Así que es algo que de hecho en la naturaleza está en todas partes, todo el tiempo, es normal, es solo que tenemos materia orgánica con relaciones carbono-nitrógeno un poco elevadas, como paja, ramas, hojas que se descomponen. De hecho, siempre causa déficits de nitrógeno. Tienes una pequeña hoja que cae al suelo, los microorganismos comienzan a atacarla, eso causa un déficit de nitrógeno. Y nosotros entendimos que probablemente la mayoría de las veces, en muchas condiciones, de hecho, cada vez que tenía un déficit de nitrógeno, había fijación de nitrógeno. Esa era nuestra hipótesis de trabajo básica. Todavía me he encontrado estudios que lo demuestren, excepto que nosotros lo usamos mucho en los campos, usamos esta idea y de hecho siempre terminamos con mucho nitrógeno, así que merecería ser medido mejor, etc. Pero esa era la hipótesis que intentamos validar. Entonces, básicamente, un déficit de nitrógeno, ¿qué es en mi suelo? Tengo nitrógeno disponible, así que son los restos que nos mostraste antes que querías intentar absorber con BRF para evitar el lixiviado. Así que tengo nitrógeno en mi suelo, que está disponible en un momento y voy a añadir BRF
BRF o paja, materia orgánica con relaciones C sobre N, lo voy a integrar en el suelo. Inmediatamente lo que sucede es que toda mi comunidad de fauna, hongos, bacterias, protozoos, levaduras, etc., se multiplican enormemente. Y el problema es que estas pequeñas criaturas tienen una relación CN de 10, es decir, que en su composición global hay oxígeno, cosas varias, pero necesitan 10 átomos de carbono y un átomo de nitrógeno para constituirse, y mis aportes en materia orgánica son mucho más altos en carbono, tengo mucho más carbono. Entonces mis aportes son en realidad dietas bastante desequilibradas para mi pedofauna. Tienen un problema que es que tienen mucho carbono pero no suficiente nitrógeno. Es como si comieras solo fideos todo el día y en algún momento eso puede causar un pequeño problema. Esta pedofauna tiene mucho carbono pero le falta nitrógeno, así que busca fijarlo en forma biológica y va a extraer muy fuerte del stock del suelo. Va a absorber muy fuerte. Y ahí la planta, su principal fuente de energía sigue siendo el follaje, mientras que frente a ella tiene microorganismos que tienen varias cientos de toneladas de energía listas para consumir y de hecho son mucho más poderosos para recuperar el nitrógeno que la planta, que lucha con sus pequeños paneles solares. En realidad tenemos una pedofauna que en ese momento es mucho más poderosa porque tiene energía y por lo tanto va a extraer para sí todo el nitrógeno del suelo. El problema es que, incluso absorbiendo todo lo que hay en el suelo, ya no hay suficiente, y entonces ya no tiene nitrógeno, lo que bloquea su desarrollo. Bloquea el desarrollo de la planta y obtenemos lo que llamamos una carencia de nitrógeno, y entonces ya no crece nada. Entonces son casi los mismos cálculos que hiciste antes. Eso nos dará órdenes de magnitud. Si pongo 100 toneladas de BRF fresco, bueno, yo cuento en toneladas, no soy de la vieja escuela, 300 m3, no, pero eso es, son 300 toneladas. Si estás más o menos más bien en aproximadamente unos 400 metros, tengo un 50 de carbono en él. Mi BRF me da mis 60 toneladas de BRF en materia seca, 30 toneladas de carbono. Como es un BRF con un C sobre N de 50, en realidad tengo 600 unidades de nitrógeno en mis 100 toneladas de BRF iniciales. Una vez mi BRF lo puse en el suelo, tengo un coeficiente del 50%, así que tengo la mitad de mi BRF que se transforma en materia orgánica. Suelos, como decías, vuelvo así a hacer los cálculos y al final, de hecho, cuando mi BRF se ha transformado en materia orgánica en el suelo, contiene 1,7 toneladas de nitrógeno. Entonces tengo un pequeño problema. Tenía un producto con 600 unidades N. Lo pongo en el suelo y la mitad desaparece. Su C sobre N varía, es muy rico en nitrógeno. Aquí tengo 50 carbonos por un nitrógeno y ahora tengo más de 10 carbonos por un nitrógeno. Entonces tengo básicamente 5 veces más nitrógeno aquí en mi material. Aunque haya perdido material, todavía tengo 5 veces más. Al final, tengo 1700 unidades de nitrógeno en mi suelo. Y cuando puse mi BRF, y tras 18 meses, cuando se ha humificado, aparecieron 1000 unidades de nitrógeno. Esos son los cálculos que hacemos y por eso todo el mundo me decía, porque eso se calcula experimentalmente. Ponemos triturado, volvemos 10, 8 meses después, medimos cuánto queda el 50%. El K1 es igual al 50%. Eso se mide experimentalmente y experimentalmente vemos que faltan 1000 unidades de nitrógeno. Y es por eso que todo el mundo me decía, si intentas enriquecer tus suelos con triturados, con paja o este tipo de cosas, vas a tener este problema. Y si no aportas esas 1000 unidades de nitrógeno, simplemente nunca crecerá nada, no funcionará. Entonces, como soy una cabeza dura, no escuché a nadie, lo intenté, luego esperé y luego, de hecho, después de un tiempo, no solo tenía mi 50% de materia orgánica en el suelo, tenía mis 30 toneladas de humus, lo veía en mis análisis de suelo, pero además tenía efectivamente mis 1700 toneladas de nitrógeno y además tenía 200 unidades de remanente. Y crecía muy bien. Entonces, no hice cálculos, mis mediciones no fueron precisas, pero generalmente este orden se respetó, es decir, me faltaban 1000 unidades y tenía 1000 unidades que habían aparecido en mi sistema. Así que, en resumen, mi hipótesis principal era que si hice eso, había ganado 1000 unidades de nitrógeno gratis. Y 1000 unidades de nitrógeno, como saben, valen unos 1000 euros. Ahí está. Comencé a encontrar un método para obtener nitrógeno realmente barato en cantidad industrial. Entonces ahí, de hecho, tomé macetas en las que puse arena lavada en el fondo y simplemente puse mantillos de diferentes materiales orgánicos y planté coles allí. Así que esto es césped, hierba fresca, por lo tanto es un cesureno muy débil, se descompone rápidamente, libera nitrógeno rápidamente y mi col crece. Ahí solo puse ramas trituradas en la superficie.
Entonces mi col solo se alimenta del mantillo sobre arena lavada, puse ramas trituradas, no hay nitrógeno, no crece. Y ahí hice una mezcla de mitad ramas trituradas, mitad césped, exactamente las mezclas que propones. Estiércol triturado y mi col está saliendo adelante. Los ensayos están duplicados para verificar que no tengo demasiados artefactos. Y ahí una falta de nitrógeno, materia orgánica más digestible, asimilable. Y una mezcla equilibrada que permite usar BRF sin causar una falta de nitrógeno. Funciona muy bien. Entonces ahí había retomado unas curvas que había encontrado muy interesantes. Yo lo que había entendido es que al poner triturado en el suelo tenía un desarrollo fuerte, hongos, actinomicetos, flora bacteriana, que en esa fase tenía toda mi actividad biológica desarrollándose. Es ahí cuando necesitaba nitrógeno. Y luego se resolvía, mi hambre de nitrógeno se resolvía. Y a partir de ese momento la planta podía comenzar a encontrar nitrógeno en el suelo. Lo sorprendente de estas curvas es que había grandes picos de actividad biológica en los años siguientes, excepto que no había falta de nitrógeno. Eso también fue una de las cosas que me hizo sospechar. En tus curvas se observa un gran desarrollo de actividad biológica, pero en el campo no falta nitrógeno. Entonces, si se desarrollaba tanto, y si se desarrolla tanto, sin causar una falta de nitrógeno y tiene que encontrar el nitrógeno, ¿sí? Son solo los hongos, todo lo demás se mantiene, tenemos un pequeño pico ahí, pero en cualquier caso los hongos se desarrollan mucho, entonces no sé cuánto representa en masa, etcétera, pero bueno, es un pequeño indicio más porque no tenemos falta de nitrógeno, no falta nitrógeno. Y entonces entiendo que nunca vi una carencia de nitrógeno con mucho 100, 200, 300, 400 toneladas. He hecho pruebas, tengo colegas que hicieron pruebas con mucho más. Nunca vimos carencia de nitrógeno de más de 5 meses. Después reequilibra y mantiene 6 meses como máximo. Y luego, si todavía hay mucha actividad biológica, ya que el BRF tarda 18 meses en humificarse, entonces esa actividad biológica, y en particular los hongos que humifican, no había carencia de nitrógeno. Entonces, lo que entendí es que en esa fase, es en esa fase donde teníamos toda esa fijación de miles de unidades de nitrógeno que hacía bajar la relación C sobre N de la materia orgánica, bastante baja, y luego todas las actividades biológicas que venían a terminar el proceso de humificación, de hecho, y a reciclar el nitrógeno que había sido fijado en esa fase. Es muy esquemático, pero en general en el campo, en términos de pulgadas, es lo que veía. Voy a rehacer el esquema para ustedes. En resumen, traemos ramas trituradas en gran cantidad, que comienzan a degradarse y que han ampliado el reservorio de materia orgánica del suelo. Esa materia orgánica termina por humificarse, y eso hace un... Ahí no se ve en absoluto. El dibujo, de hecho, ahí tengo un nuevo humus, tengo uno muy grande. Entonces tenemos un humus inicial, fabricamos un reservorio de humus enorme. De paso tenemos la actividad biológica del suelo que se alimenta de la materia orgánica y que por lo tanto se desarrolla enormemente. Y para desarrollarse, de hecho, viene a tomar el nitrógeno mineral, porque tiene el insecticida M210. Necesita. En fin, el nitrógeno mineral, de hecho, los restos de nitrógeno disponibles en el suelo, y mala suerte, la planta ya no puede tomar. Nitrógeno mineral, porque los microorganismos tiran más fuerte. Y entonces nuestra hipótesis era que este flujo, que en los esquemas, incluso en los esquemas que encontramos en las publicaciones, este flujo existe, pero siempre se considera como extremadamente débil. Y nosotros, como vamos a poner mucho carbono en el suelo, este flujo será significativo. Será crucial, con mucho alimento y obtendremos mucho nitrógeno gratis. Por eso nuestros ensayos eran interesantes sobre este tema. Es que si pones, diría yo, un poco de paja en el campo, 10 toneladas, 20 toneladas, si pones una cubierta vegetal, si pones unas cucharadas de esto o no sé qué, cantidades limitadas. De hecho, el sistema siendo muy complejo, eso siempre tendrás dificultades para medirlo si no es realmente muy intenso. Al poner 500 toneladas de ramas trituradas, se nota, se vuelve intenso, representa miles de nitrógeno. La flecha a la izquierda. ¿Cuál? Esa, no lo decías ahí, es fijador libre, de hecho son bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces son bacterias que te permiten obtener nitrógeno atmosférico. Eso va a buscar el nitrógeno en la atmósfera. Al poner mucha materia orgánica en los sistemas, el flujo aumenta. Tienes un montón de nitrógeno atmosférico que se fija. Entonces, para los finales de nitrógeno, ¿qué factores influyen? La relación C sobre N de las materias orgánicas. En cuanto paso por encima de 25, tengo finales de nitrógeno que son cada vez más importantes.
En cuanto tenga una relación C sobre N por debajo de 25 con escalones a 8 y 14, paso rápido, el final de nitrógeno es mucho más débil. Es por eso que si queremos no tener finales de nitrógeno, hay que reequilibrar las raciones, poner una relación C sobre N más baja con una relación C sobre N más alta para tener un C sobre N equilibrado. Y ahí tenemos picos de actividad biológica muy fuertes que descompondrían rápidamente la materia orgánica sin tener finales de nitrógeno. Voy a pasar puf, puf, esto es el mismo ensayo que antes, pero un poco más detallado. Es decir, que en realidad tenemos los mismos problemas de finales de nitrógeno con la paja. Entonces eso, era interesante, es que es paja que hice pudrir. Y en realidad una paja normalmente es un sesuren alrededor de 100. Si la haces pudrir, su sesuren baja hasta un nivel de 25. Y luego esa 25 que el gusano de tierra la come, saben, está toda negra, está toda podrida, se desgarra fácilmente y es en este estado. El gusano de tierra en su tubo digestivo descompone el material orgánico hasta el nivel 25 y en el nivel 25 se la come y ahí donde muy bueno es una papilla de materia orgánica con hongos y bacterias. Entonces, si tomas paja que mezclas con agua, tu paja, los microorganismos la descomponen a un CN de 25 y para hacer materia orgánica estable a un CN de 10, preciso el lombriz coma. De lo contrario, permanece bloqueada. Eventualmente lo logrará, pero será muy largo. Entonces, lo interesante es que era paja con un C sobre N de 25 que puse como mantillo, mientras que esa tenía un C sobre N de 100. Esa estaba descompuesta, y lo que esto nos dice es que la planta no es capaz de buscar el nitrógeno en la materia orgánica, y por lo tanto hay un C sobre N de 25 que está en proceso de descomposición. Vemos que la materia orgánica, medio podrida, si es fuerte y sana, el nitrógeno no está disponible para la planta. Se necesita la lombriz para terminar el trabajo. Si por el contrario, en la maceta añado 4 lombrices, crecerá. No he hecho la prueba, pero en los campos eso es lo que sucede. Entonces con paja pura no funciona, con césped funciona, con BRF tengo una falta de nitrógeno y con mezclas BRF, césped funciona, no tengo falta de nitrógeno. Entonces también hay un problema con la falta de nitrógeno. Se ha dicho un poco de todo y cualquier cosa, sin sentido común. El síntoma de falta de nitrógeno es una planta amarillenta, que no crece. Y hay muchos otros factores que pueden hacer que tengamos una planta un poco amarilla que no crece. ¿Cuál es el factor más importante que hace que podamos tener una planta amarillenta que no crece? Falta de agua, pero también exceso de agua. Frío. Falta de luz o desequilibrios químicos del suelo muy fuertes. Mal enraizamiento, compactación del suelo, por ejemplo, magnesio. Falta de hierro. Falta de calcio. No magnesio, no vamos a hacer la tabla de Mendeleev. Olvidas la causa más importante de la falta de fertilidad del suelo que hace que podamos tener una planta. No tengo camiseta adecuada. Ausencia lombrices. Pues sí, les digo que ahí sí, las lombrices de tierra se encargan de mi paja, que tiene un C sobre N de 25 en 2,3. Ingestiones, lo reducirá hasta 10. ¿Y qué hará? Segregará 600 unidades de nitrógeno por tonelada de lombrices de tierra por hectárea y por año. Uno de los primeros problemas que tienes cuando pones materia orgánica con una relación C sobre N alta en los campos es que baja a un C sobre N de 25 y después es necesario que la lombriz de tierra se encargue de ella para que la reduzca a un C sobre N de 10 y luego comience a segregar nitrógeno. Entonces, de hecho, si retomo mi curva, lo que sucede, entonces, ¿cuál es? Si retomo esa, mi fin de nitrógeno, dura 6 meses, excepto que ahí mi materia orgánica ha bajado hasta un C sobre N de aproximadamente 25. Y luego es la lombriz de tierra la que se encarga y que termina después de 18 meses de hacer que baje. Bueno, no está sola, los hongos continúan trabajando, pero realmente es la lombriz de tierra la que ayuda mucho. Si no se trabaja el suelo, si trabajamos, el arado bajará un CN de 10. Si no trabajamos, es la lombriz de tierra la que terminará el trabajo. Entre los 6 meses, cuando termina el nitrógeno, y los 18 meses, si no tengo suficientes lombrices de tierra, no tengo mineralización de nitrógeno. 18 meses sin nitrógeno. Hay dos fases muy distintas. Una fase final del nitrógeno y una fase donde las lombrices toman el relevo. Nos afectó mucho porque 18 meses sin crecimiento. Y todos decían, les advertimos, el BRF mata los suelos. Fue prohibido. Escuchamos tonterías. Entender que la falta de nitrógeno duró 6 meses y los gusanos de tierra tardarán 18 meses en regresar. Entonces fue extraño que pusimos grandes volúmenes de BRF en los suelos, sin sentido.
No creció nada a 18 meses. Después de 18 meses comenzó a crecer algo increíble, pero ya no podíamos. Eso es exactamente lo que pasó debajo de mis manzanos. Después de 2 años comenzó a crecer algo increíble y ahí no entendíamos nada. ¿Por qué? Después de 18 meses todo empieza a crecer. Pues lo resolvimos. 6 meses de falta de nitrógeno, 18 meses para el desarrollo de la población de lombrices y encontramos un suelo fértil. Y de paso, tal vez hayamos ganado unas cuantas miles de unidades de nitrógeno. Sería interesante medirlas. Entonces hice algunos pequeños ensayos para ver este enriquecimiento en paja, este enriquecimiento de nitrógeno de las materias orgánicas a fuerza y sobre N. Son cosas que hice con los medios disponibles, creo que fui bastante preciso, pero aún así merecería una buena tesis de fin de estudios para profundizar con todas las materias orgánicas, etc. Son ensayos muy simples que podrían permitirnos claramente cuantificar las cantidades de nitrógeno que se pueden obtener utilizando triturados, pajas, hojas y este tipo de materia orgánica a fuerza C sobre N. Entonces, en resumen, tomo paja fresca, C sobre N de 100. 60 no, tenía C sobre N bajos, hice BRF y paja, C sobre N de 65. C sobre N de 60, BRF pequeño y paja absorbida. Hay un cierto porcentaje de nitrógeno, un poco de agua dentro, materia seca, etc. La dejo compostar en frío, en macetas, de manera que se vuelvan todas negras, así. Entonces les decía, esto es la paja que le gusta comer al gusano de tierra, es eso lo que come, es en esta etapa, y así paso de un C sobre N de 60 a un C sobre N de 30. Para el BRF, un C sobre N de 65 a un C sobre N de 26 para la paja. Entonces ahí les hice la ilustración solo con la paja. Mido correctamente mi nitrógeno total, secando los materiales y enviándolos al laboratorio, etc. Y me doy cuenta de que en realidad, de ahí en mi paso de un C sobre N de 60 a 30 en la paja, al final tengo 113% de nitrógeno inicial, así que he ganado 3% de nitrógeno. Y en el BRF he ganado 35%. Sabiendo que solo pasé de un C sobre N de 60, es decir, un BRF que ya no era muy carbonado, a un C sobre N de 30, donde normalmente el gusano de tierra se encarga sobre N alrededor de 25-30. Y si el gusano de tierra hubiera continuado su trabajo, probablemente mi porcentaje debería ser un poco más alto. Aún. Entonces, al final, si extrapolamos y realmente tomamos BRF alrededor de 100 y pajas a 100 y bajamos hasta 10, en resumen, deberíamos casi duplicar la cantidad de nitrógeno. Cuando de nitrógeno inicial, pondré una paja con 5 unidades de nitrógeno. Cuando mi paja se haya descompuesto, tendré 10. Lo mismo con los gusanos de tierra. En términos generales, duplicamos el nitrógeno inicial cuando ponemos materia orgánica en cantidad y sobre N en los suelos.